Bienvenidos acá a este estudio semanal de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Como siempre, los martes estudiando en los campos del bosque y el Itbodedut. Estamos aprendiendo a utilizar el arma principal que tiene el ser humano, que es la palabra, es la oración personal en aislamiento. Entonces, estamos acá. Mi nombre es Daniel Escobar. Estamos con don Brian, con don Linman, con don Juan. Ahí Dios mediante más personas se nos van uniendo a la reunión. Ya saben que cualquier comentario bienvenido. Por acá viene don Osman. Muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar más adelante. Muchas bendiciones y que el Eterno nos abra el corazón con todo este conocimiento. Aló, mi hermano. Aló a todos. Bueno, entonces seguimos acá en la página 61, una condición indispensable. Vamos acá en esta parte. Una condición indispensable. Por eso Rabbi Nachman ordenó claramente hacer Itbodedut cada día, sin excepciones ni pretextos. Y todo aquel que lo hace sabe muy bien que le es tan necesaria como el aire que respira. De las palabras de Rabbi Nachman es posible afirmar sin ninguna duda que la Itbodedut es la condición previa para una vida de auténtica espiritualidad. Esto lo afirmó claramente al decir que es imposible ser una persona recta sin una hora de Itbodedut por día. Estas son sus sagradas palabras. Likutei Moharan 1:100. Desde el más pequeño hasta el más grande, nadie puede ser un hombre realmente recto sin la Itbodedut. La obligación de hacer por lo menos una hora de Itbodedut aparece mencionada en varios libros de los grandes sabios y también en diferentes partes de las enseñanzas de Rabbi Nachman, como por ejemplo en su gran obra Likutei Moharan 2:25. La Itbodedut es la virtud más sublime y grande que existe, es decir, el trabajo espiritual, el precepto más importante de todos. Esto significa que uno debe fijar por lo menos una hora o más para aislarse en una habitación o en el campo y allí entablar una conversación con el Creador, presentando argumentos y justificaciones con las palabras de gracia, de persuasión, de apaciguamiento, pidiendo y suplicándole al Creador bendito sea que lo acerque a su servicio divino de manera auténtica y sincera. Esta plegaria y conversación debe realizarse en el idioma que uno acostumbra a hablar. Y en verdad Rabbi Nachman nos hizo un favor muy grande al ordenarnos a comportarnos de esta manera, porque como ya hemos dicho anteriormente, si en medio de la carrera de la vida la persona no decide claramente alejarse de la rutina y reflexionar sobre sus actos, puede pasarse toda la vida sin siquiera llegar a pensar una sola vez sobre su meta y finalidad, y sin corregir los pecados del pasado. Y si continúa cometiendo otros graves pecados, nunca tendrá el tiempo y la tranquilidad mental necesaria para ser consciente de ellos y para poder rectificarlos. Volvemos entonces otra vez. Una condición indispensable. Por eso Rabbi Nachman ordenó claramente hacer Itbodedut cada día, sin excepciones ni preceptos. Entonces, ¿qué significa Itbodedut? Plegaria en aislamiento. Plegaria personal en aislamiento. Itbodedut viene del verbo levad, que es estar solo. Entonces eso es algo muy importante, es algo que uno hace solo. Pregunta, ahí dice obligado y en precepto y sin precepto. ¿Cómo? Obligado y sin precepto. Sin pretextos. Por eso Rabbi Nachman ordenó claramente hacer Itbodedut cada día, sin excepciones ni pretextos. Porque la persona puede ser que, por ejemplo, estudia mucha Torah y entonces diga que el Itbodedut, Dios guarde, le quita tiempo para estudiar Torah. Entonces tiene uno que tener
claro eso. Pero si nos devolvemos, hablando pues de ese punto específico, Daniel, si nos devolvemos un poquito ahí, que lo estudiamos hace poco, donde el rabino Shalom Maru señalaba que habían ido a él muchos eruditos de Torah, que estudiaban mucha Torah, pero que no hacían la plegaria. Y tenía una vida amarga. Tenían una vida amarga, exacto. Tenían problemas que no han sido capaces de solucionar. Exacto, porque... Buenos días, bien, buenas tardes. Y realmente, o sea, no tenían un avance espiritual como tal. Exacto. Sí, eran porque es que una cosa es la cabeza y otra cosa es el corazón. Entonces, uno estudiando Torah va llenando la cabeza. Y también hay un peligro que está estudiando Meir Alcabá, es que una persona que no hace Ibodedut y estudia mucha Torah, se llena la cabeza de Torah y después ya no va a querer estudiar más Torah, porque ya está llena. Y que además, pues ahí decía también el rabino, es que está ahí atrás de unas páginas, que es que precisamente la plegaria es la que, o sea, rezar por lo estudiado, es lo que, por la Torah estudiada, es lo que eleva la misma Torah, ¿cierto? Y lo que nos lleva a hacer la Torah práctica. Que sea vivencial. Que la podamos vivir, que no quede aquí en la cabeza algo intelectual. Porque Hashem quiere del hombre el corazón. El objetivo de Hashem es el corazón del hombre. Entonces, no dice que la cabeza. Entonces uno puede tener mucha información, que es lo que hablábamos la vez pasada, muchos datos. Pero ¿cómo hacer el control emocional? Cuando llegue una bajada, cuando llegue un obstáculo, cuando llegue algo que vaya en contraria de lo que uno quiere. Que la mujer le habló maluco, que perdió el bus, que tenía una cita muy importante. ¿Qué pasa qué pasa en el corazón en esos momentos? Entonces el Itbodedut es el que hace que toda esa información que está en la cabeza baje al corazón. El Itbodedut es una autopista que hace que baje de la cabeza al corazón el conocimiento. Entonces ya sí, verdaderamente conocimiento. Entonces, pero es lo que quiere Hashem del hombre, es el corazón. Entonces, el Itbodedut es indispensable para que llegue toda esa información al corazón y se vuelva conocimiento. O sea, que podemos decir, Daniel, me corregí, sino que la emuná habita en el corazón. Podemos decir eso, ¿verdad? Sí, la emuná es realmente el control de las emociones. Las emociones están en el corazón. Y la emuná realmente es la que, o sea, recuerde que hemos estudiado también que está los mojín de Gadlut y los mojín de Katnut. Mojín es mentalidad, conciencia, forma de ver el mundo. Y Gadlut es amplificada, expandida. Y Katnut es estrecha. Entonces, cuando nosotros tenemos un mojín de Gadlut, o sea, con una mentalidad expandida, que somos capaces de ver la realidad, de tener una iluminación del conocimiento divino, o sea, tenemos un conocimiento de Dios y somos capaces de ver a Dios en todas las cosas. Esa es la Shejinah. La Shejinah es cuando la cabeza está en el corazón. Cuando todas las cosas que estudiamos la vemos es con el corazón. Pero nosotros para llegar a eso tiene que ser con la emuná. Tiene que ser con la emuná porque no siempre vamos a estar así en un estado de conciencia expandido. Porque también hay que trabajar, comer, sacar la basura, limpiar el popó al perrito, hacer cosas como muy de este mundo material, entonces ya estamos en otra conciencia. Entonces, cuando estamos en una conciencia estrecha o de este mundo físico, tenemos emuná. Y cuando estamos en una conciencia expandida, también tenemos emuná, sino que ya tenemos
la tercera regla de la emuná, que tenemos el conocimiento de que todo tiene un propósito. Bienvenido, Manu. Entonces, básicamente, sí, la emuná es el corazón. La emuná es el corazón, pero hay que entenderlo bien, porque también hay un concepto muy importante del cuento de la princesa perdida, el cuento de Rabbi Nachman de Breslov, de la princesa perdida. Entonces, ahí la princesa es la emuná, y la princesa corresponde a Malhut, al mundo físico. Pásame, mano, Likutei Moharan, me hace el favor. O sea, la emuná sí está en el corazón, pero entonces también es muy bueno entender otro concepto para también entender bien, pues, o sea, hay cosas que no son, ¿cómo se llama? O sea, eso es parte como mucho de todo el pensamiento de la Torá. Uno dice que la emuná está en el corazón, pero vamos a ver un concepto que es como si fuera opuesto, pero no son contradictorios, son complementos, son cosas, hay que aprender también a pensar así en la Torá, que es el pensamiento del pilpul, que estudia mucho cuando los sabios cuando hacen la Gemara, es un conocimiento como de los silogismos, como qué pasa si y empieza a desarrollar una serie de enlazar ideas, y qué pasa si no, y empieza a enlazar ideas, y los dos son válidos. Entonces, aquí está, que parece que aquí está el árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, en esta parte superior, esos son lo que llaman los mundos intelectuales, los mojín. En una parte superior que realmente el ser humano como tal no tiene acceso. O sea, es cuando hay un nivel de autoanulación, un nivel como muy místico, que la persona entra en contacto con estos tres, ¿cierto? Ya acá hay 6. Aquí está Gese, Geurat, Tiferet, Netzach, Yesod, Hod. Y Malhut es el séptimo. Entonces, en el cuento de la princesa perdida, decía que ella tenía 6 hermanos y ella era la séptima. Entonces, lo que dicen pues, los que han comentado ese libro es que los 6 hermanos, o sea, todas esas sefirot, que ahí está incluido el corazón, o sea, en el cuerpo corresponden en la mano derecha, la mano izquierda, el corazón, la pierna derecha, la pierna izquierda, los órganos reproductores y Malhut en los pies. Pero entonces lo interesante pues, sí, que es lo que quería decir es que todo tiene que ser direccionado a la princesa perdida, o sea, Malhut. En Malhut está la emuná. El mundo físico, pues, por ejemplo, todo lo que le pasa a uno, qué carro tiene carro y no tiene carro, qué ropa tiene, qué familia tiene, cuánto se gana, cuánto tiempo estudia Torah, cuánto tiempo hace Ibudedut, todo eso es de los 6. De los 6, y es de los 6 hermanos. Los 6 hermanos es lo que es como la acción, es como lo que uno hace. Y la princesa perdida es lo que uno es. Entonces, todo lo que uno hace es para llegar a ser. Entonces, no puede uno perder de vista eso, y eso es la emuná, es la plegaria, el habla, es el Shabbat, o sea, cuando eso se va revelando en este mundo físico, entonces es donde viene la riqueza, donde viene la paz, la alegría, la claridad mental, el conocimiento. Entonces todos esos 6 trabajan para los 6 hermanos trabajan para la princesa perdida. Todos los 6 hermanos trabajan para la princesa. Porque entonces, eso es lo que está aquí hablando también. Mire que dice que por eso Rabbi Nachman ordenó claramente hacer Itboedut cada día sin excepciones ni pretextos. Porque uno puede estudiar mucha Torah. El estudio de la Torah es parte de los 6 hermanos. ¿Cuánto tiempo le dedica a estudiar Torah? Pero no lo va a hacer
orientado a encontrar ese ser interno. El ser interno es la princesa, Malhut. Malhut es lo que uno es por dentro, lo que uno es. Entonces todo lo que uno hace, sea trabajo físico, sea estudio espiritual, es para poder expresar, es para primero buscar esa parte interna y poderla expresar, que eso es básicamente la emuná. Entre la medida que la persona haga plegaria, pues todo se va complementando para expresar ese ser interno que uno tiene. Pero entonces hay mucha gente que, pues judíos, que estudian Torah y como decía Rabbi Abraham Jacob, que está estudiando ese cuento, que decía que usted va a una yeshiva, o sea, es un mundo muy diferente a lo que uno entiende, una casa de estudio. Y entonces ellos son enfocados todo el tiempo, 8 horas, 10 horas de estudiar Torah, todos los días, 20 años. Entonces, pues, puede ser que una persona de esas ni siquiera esté pensando en Dios al estudiar Torah, así decía, y que usted va y le dice, bueno, usted está pensando en Dios, y el otro le dice, no, no, déjeme que estoy estudiando, estoy aprendiendo, no me interrumpa. Entonces, ¿qué tanto de las cosas que uno está haciendo lo llevan a uno a de verdad a esa finalidad con la que fue creada esa chispa interna, ese punto del alma? Entonces, por eso es que Rabbi Nachman dice que el Itboedut es una condición indispensable. Si uno es Itboedut, va a la fija que lo que haga de trabajo físico y de trabajo espiritual, o sea, esos 6 hermanos, sí lo van a llevar a ese ser, a conocer ese ser y a expresarlo, porque es que los 6 hermanos es el tiempo y el espacio. Entonces, donde uno está haciendo, pero no se le olvide ser. Entonces bacano ese, pues, coger las dos cosas, o sea, la emuna está en el corazón, pero si lo vemos desde el punto de vista de la princesa perdida, la emuna está en Malhut, por decir algo, en los pies, pues, en el cuerpo físico, pero para no enredarse, es todo lo que uno hace, lo que siente, es orientado hacia la parte interna, y si uno hace el Itbodedut, entonces va a garantizar que todos los esfuerzos, todo lo que uno haga, sí vaya a obtener el resultado que uno desea, que es acercarse a Dios, expresar esa parte interna, el punto del alma. Entonces, digamos, más como en la definición de Itbodedut, que Itbodedut significa estar a solas y hablar con Dios. Entonces, porque hay otros tipos de plegaria, que es, por ejemplo, el Tikkun Haglalí. El Tikkun Haglalí no tiene que hacerlo uno solo, no tiene uno que aislarse. Y son palabras que fueron escritas por el rey David. Son palabras escritas que todos los días que uno lo rece son las mismas. Estos son 10 salmos que reveló Rabbi Nachman de Breslov, que es el remedio general. En cambio, el Itbodedut sí tiene uno que estar solo. Tiene uno que estar solo, o por lo menos sentirse solo. Pues sentir que lo que usted está hablando, nadie más lo va a escuchar, ni nadie más va a saber que usted está en el momento que lo miren a uno. Ay, vese haciendo Itbodedut, no. Pues o sea, no necesariamente tiene que estar solo, porque ya hemos hablado que uno puede, por ejemplo, coger un libro y hay un poco de gente y uno se pone ahí a susurrar y a hablar con Dios y la gente está leyendo, pero lo ideal sí es estar en una habitación, en un balcón, en el campo, estar en un lugar donde uno esté. El campo es lo mejor, dice Rabbi Nachman, estar en el campo, irse para el campo y derramar el corazón ante Dios. Entonces la otra diferencia es que son palabras espontáneas, son palabras que no tienen un orden fijo, pues no son las mismas, es las propias palabras. Por ejemplo, Osman, ¿cómo definiría el Itbodedut?
No, es que en esa simplicidad cabe, es aislarse a conversar con Dios. Aislarse a conversar con Dios. Aislarse y tomarse un tinto con el Eterno, digo yo. Exactamente. Y la verdad, si cuando uno está de verdad aislado de verdad, o sea, en una habitación, cuando hemos ido arriba a la roca ya es, la verdad se siente más poderoso allá, o En en el el campo, bosque. pues en un bosque, no sé, se siente más, es muy especial, aunque pues en el espacio que yo lo hago, a mí, pues, la verdad, yo sí, aisladito así, sí. Cuando hacía así pues en la calle, donde iba, pues, uno iba para ir en un carro o en un bus así, a uno se desconcentra mucho. No era capaz de hacer como una buena idea. Aislarse sí. Sí. Una palabra que define el Ibodú es aislarse. Aislarse. Exactamente. Baruch Hashem. Desde las palabras de Rabbi Nachman es posible afirmar sin ninguna duda que la Ibodedut es la condición previa para una vida de auténtica espiritualidad. Esto lo afirmó claramente al decir que es imposible ser una persona recta sin una hora de Ibodedut por día. Estas son sus sagradas palabras. Likutei Moharan 1:100. Desde el más pequeño hasta el más grande, nadie puede ser un hombre realmente recto sin la Ibodedut. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Que uno debe tratar, o sea, uno también debe estudiar Torah, pero debe tratar de que, por ejemplo, si hizo 2 horas de Ibodedut, estudiar 2 horas de Torah. Pero no hacer media hora de Ibodedut y estudiar 3 horas de Torah, porque lo que vos estabas diciendo, que dicen los sabios, uno debe tratar de lo que estudia, ponerlo en el Ibodedut, decirle a Hashem, ayúdame a cumplir esta Torah, ayúdame a interiorizar esto que estudié, ayúdame a ponerlo en práctica, a vivirlo. Entonces eso pues también requiere un tiempito. Porque mira, por ejemplo, no estudie, póngale lo que estudie en un solo párrafo. Vos estás leyendo ahí, es una página de 3 párrafos, ¿cierto? Sí. Pues ahí ya hay suficiente para uno coger eso. ¿Qué se demora uno leyendo el párrafo? Nada. Entonces ya uno se lo utiliza bastante. Una paginita, un párrafo, y eso ya me da el buen. Ya, Oiga. una paginita o a veces hasta un solo párrafo, ya hay algo para uno. Sí, y ahí se pega uno y ahí ya derrama el poder sobre el párrafo. Que él coge por decir algo, esta página y la empieza a estudiar y empieza a hacer el Ibodedut sobre lo que está, o sea, a pedirle a Hashem que le ayude a poner en práctica eso. Así de sencillo. Ahí estoy haciendo las dos cosas, Dani. Porque entonces Estudié Torah. Sí. Y sobre eso hago el Ibodedut, entonces estoy estudiando Torah, estoy haciendo Ibodedut, estoy siguiendo el consejo del Rebbe Nachman que dice que hay que hacer plegaria por lo estudiado. Sí, que convertir la Torah en plegaria. La Torah en plegaria. Un sistema filosófico. Baruch Hashem. Doña Hanna quiere comentar algo, adelante. Don Lindman. Adelante, don Lindman, le toca activar el micrófono. No, señor, no le copiamos. Nada, hágale. Ahí. No.
Es que se me... Ay. No. Nada, don Lindman, nada, no le copiamos. RR. Ahí sí, no, es que tiene que darle un solo toque en seco. Eso. Él tiene un portátil. Ya. Ya, Bueno, yo adelante. tengo un concepto, lo que ustedes dicen tiene mucho sentido, pero uno cuando está buscando la forma de hacer Iboedú, porque no existe un libro donde diga, vea, usted debe hacer, no, todo es más o menos un perfil de lo que es un Iboedú. Yo no podía encontrar la paz y yo leía, porque, ¿me escucha? Es que tengo un retorno. Aló. Ahí me levantaste la mano, pero no sé si me escucha. Bueno, correcto. Decía que si yo leo un escrito, yo pensaba que cuando leo un escrito, estoy orando con algo que Dios le puso en el corazón a otras personas para nosotros. Pero cuando yo busco el Iboedú después de haber orado y de tener los apuntes de lo que hice en el día anterior, yo empecé a unir todo eso y a formar mi propia oración, que es la que yo siento que sale del corazón y que me sentía con la mayor paz al hacer el Iboedú. Le repito, si yo leía, decía, no, pues sí, pero esto es algo que una persona lo ha dedicado a Dios y lo han dejado para nosotros orar. Pero el Iboedú, cuando es ese cara a cara con el Señor, ese que no es que me permita verle la espalda, sino verle la cara, Señor, Dios mío, ayúdame, Señor, a entender que quiero tener frente a ti todos mis problemas, ayúdeme. En ese momento yo siento que yo lo que escribí, que yo lo que apunté del día anterior es mi propia vida y me siento como con se podría decir, como con un orgullo de que he podido hacer algo que es mío, no que todavía he escogido de un escritor, porque uno cuando lee, a uno que le gusta la lectura, uno siente eso. Hay estilos en que se identifican con uno y hay otros en que no. Entonces yo sentía eso en el Iboedú y lo adopté por eso, por estar a hacer un seguimiento en el día, de tomar nota de las cosas importantes que iba haciendo para darle gracias a Dios y para poder encontrar el argumento que Littman González está viviendo. Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo últimamente y me he sentido extraordinariamente bien. Gracias. Maravilloso. Sí, Baruch Hashem. Sí, esa es la cosa. Y lo que dice don Lindman, cada uno tiene su forma, pero es que estamos hablando de llevarla al corazón, porque es que uno siente cuando lo está haciendo bien. Y otra cosa también muy importante, que es la alegría, que cuando uno hace un precepto con alegría, tiene el poder de eliminar las fuerzas del mal en la vida de uno y a largo plazo en el mundo. Y que el rezo del Ketoret es una segula o una fórmula para uno adquirir la alegría. Es que lo que estamos estudiando, que saldrán con alegría, que podemos salir de cualquier problema, de cualquier atolladero, de cualquier embrollo, tiene que tener alegría y con eso sale. Y que para uno tener alegría tiene que hacer el Ketoret. Y que si uno hace los preceptos con alegría, eso es la fórmula infalible para alejar la oscuridad de la vida de uno, para eliminar esas fuerzas del Citrara, del otro lado. Entonces, cuando uno hace el Iboedú, es muy lo que ustedes están diciendo. Hay otros consejos también. Lo que ustedes están diciendo, de cada uno espontáneamente buscar una forma que sienta como esa alegría. Y también otros consejos es uno poner música, aplaudir, brincar y bailar y tratar de ir cantando
eso lo alegra a uno mucho para hacer el Itbodedut. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, nadie puede ser un hombre realmente recto sin la Itbodedut. Entonces, por eso no puede decir uno, no, eso es solamente para los sadikim, para los grandes justos. No, uno también tiene que tener ese Itbodedut en la vida de uno, pero no va a ser el mismo que el de un sadik, ni el mismo tiempo, entonces puede empezar con 5 minutos, e ir creciendo otros 10 minutos, 15 minutos, hasta que llegue a la hora. Entonces, es algo pues como, está muy claro de que lo más importante es el Itbodedut. La obligación de hacer por lo menos una hora de Itbodedut aparece mencionada en varios libros de los grandes sabios y también en diferentes partes de las enseñanzas de Rabbi Nachman, por ejemplo, en su gran obra Likutei Moharan. La Itbodedut es la virtud más sublime y grande que existe, es decir, el trabajo espiritual, el precepto más importante de todos. Entonces, que también hay otra cosa muy fundamental del Itbodedut, es que nosotros en este momento, como noágidas, no tenemos acceso directo a un rebe o a un anciano de Breslev. Entonces nosotros, la medida que vamos estudiando, lo que estudiamos es a nivel general, pero cuando llegamos a poner en práctica esas enseñanzas a nivel particular, a nivel individual, entonces si hacemos el Itbodedut, vamos a ir primero al cumplir el consejo del Sadik, o sea, de Rabbi Nachman, nos estamos adhiriendo a Rabbi Nachman. Y entonces es muy posible que Rabbi Nachman nos mande pensamientos de cómo debemos poner en práctica en lo particular estas enseñanzas. Y segundo, lo que dice Rabbi Nachman de Breslev es que el Itbodedut le va dando a uno Ruach HaKodesh, así sea un poquito, pero le va dando, o sea, va uno dándose cuenta de todos los mensajes ocultos que hay en la existencia de cada uno, ¿no? Mejor dicho, va viendo a Hashem en todo, porque es que es lo que estaba también en el Likutei Moharan, que estaba estudiando con Rabbi Abraham Shira, que dice que, o sea, Hashem pone los pensamientos en palabras, y esas palabras se manifiestan en este mundo físico, y que las palabras de Hashem son los ángeles. Es que uno entender a un ángel más es como un transmisor de una información divina, y que todo tiene ángeles, todo lo que pasa es creado. Hashem constantemente está hablándole Torah a la creación, está hablando de la Torah, él va creando ángeles, entonces todo lo que uno lo rodea son ángeles. Entonces que cuando uno tiene ese Ruach HaKodesh, uno percibe lo que está diciendo Hashem, así sea un poquito, pero es lo que hacen los profetas, pero uno como ser humano normal por ahí también lo puede lograr, no a nivel pues, de un profeta, pero sí a nivel de uno, puede ver que lo que le estaba mostrando Hashem a uno con todo, porque entonces decía que hay un ángel para cada cosa, ¿cierto? Un ángel, por ejemplo, de las plantas o de cierta planta, y que el ángel le dice a la planta crece y la planta crece. Pero entonces estaba explicando era que ese crece, o sea, que crecer es más uno como también ese crecimiento espiritual. O sea, es esa capacidad que uno tiene. O sea, lo que hace un ángel es transmitir de la parte infinita a la parte finita. Entonces ese crecimiento tiene que ver con que esa parte que esa parte finita, que es nuestro cuerpo, nuestro mundo físico, vaya siendo absorbido por esa parte infinita, o sea, se vaya acercando a esa parte infinita, cada vez vaya volviéndose más infinito, porque es que ahí esa es otra cosa que uno, Dios mediante, tiene que ir entendiendo, que nosotros somos seres finitos, y es todo lo contrario, 180 grados a lo infinito. Entonces, siempre que nosotros queremos acercarnos a Hashem, es lo contrario a lo que somos. Entonces, nosotros vamos creciendo, vamos
nos vamos elevando, vamos adquiriendo como esa percepción de la divinidad. Entonces, cuando tenemos un crecimiento suficientemente grande, nos vamos para el lado contrario, nos vamos donde vienen las bajadas, porque nosotros no podemos llegar al infinito. O sea, la forma de uno crecer es como llegando a un límite, porque somos limitados. Entonces, eso es lo que uno va aprendiendo Dios mediante a entender en este mundo físico, que todo tiene un límite, pero al mismo tiempo, ¿cómo? Al mismo tiempo nos estamos acercando al infinito. O sea, en la misma medida también que vamos viendo como esas limitaciones, es porque nos estamos acercando al sin límite, a lo que es sin límite, al Ein Sof Or. Ein Sof Or es luz ilimitada, luz sin límite. El Ein es la nada. Entonces, por ejemplo, la palabra Ein en hebreo, con las mismas letras, se forma Ani, que es yo. Entonces, yo, o sea, la palabra yo y la palabra nada son las mismas letras. Entonces, el verdadero yo de uno es la nada. Y en la medida que uno se va acercando a esa nada, pues se va dando cuenta de cuál es el verdadero yo. Y eso se logra con el Itbodedut. En el Itbodedut uno empieza a autoanularse. Nos empieza uno a reconocer que lo que uno habla, que lo que uno siente, todo eso viene de Hashem. Y entonces ya después lo va visualizando, pues lo va percibiendo en el mundo que lo rodea a uno, sino que es algo, o sea, de entrar y salir, de entrar y salir, entrar y salir. O sea, entra y percibe que la nada, y sale y percibe que es el yo. Y así es que realmente, o sea, eso lo puede lograr solamente a través de unirse con el Sadik. Y esa autoanulación que se logra a través de unirse con el Sadik, que se logra a través de hacer el Itbodedut, es lo que de verdad va destruyendo todas esas fuerzas de la oscuridad que lo atrapan a uno, que le atrapan como esa energía divina de uno y generan el sufrimiento. Pero eso se logra a través también de esas bajadas. Entonces ya la emuná como tal y al mismo tiempo y también el conocimiento divino es como ay, me pasó algo que yo no quería, algo que como muy doloroso, y uno ver que es como una parte de la película. Uno sabe que eso es una partecita de la película dura 60 minutos, y yo sé que esto es 5 minutos de la película, esto maluco, esto que me da duro, son 5 minutos, pero el resto de la película es muy buena, o sea, tienen cosas muy chéveres, muy alegres, muy placenteras. Entonces, eso se logra con la emuná, pero ya ver toda la película, por decir algo, es el dat, el conocimiento. Entonces, por eso es que dice que la Itbodedut es la virtud más sublime y grande que existe. Es decir, el trabajo espiritual, el precepto más importante de todos. Esto significa que uno debe fijar por lo menos una hora o más para aislarse en una habitación o en el campo y allí entablar una conversación con el Creador, presentando argumentos y justificaciones, con palabras de gracia, de persuasión y de apaciguamiento, pidiendo y suplicándole al Creador bendito sea que lo acerque a su servicio divino de manera auténtica y sincera. Esta plegaria y conversación debe realizarse en el idioma que uno acostumbra a hablar. Y de verdad Rabbi Nachman nos hizo un favor muy grande al ordenarnos a comportarnos de esta manera, porque como ya hemos dicho anteriormente, si en medio de la carrera de la vida la persona no decide claramente alejarse de la rutina y reflexionar sobre sus actos, puede pasarse toda una vida sin ni siquiera llegar a pensar una sola vez sobre su meta y finalidad, y sin corregir los pecados del pasado.
y si continúa cometiendo estos graves pecados, nunca tendrá el tiempo y la tranquilidad mental necesaria para ser consciente de ellos y para poder rectificarlos. Baruch Hashem. ¿Algún comentario? Por allá don Lindman, doña Hanna, don Juan. Por ejemplo, don Juan, ¿qué entendió como del Itboedú? ¿Cómo definiría usted el Itboedú, don Juan? Sí, me copia, ¿cierto? Sí, señor, me copio, R. Bueno, yo entendió que el Itboedú es conversar con Hashem, más que todo darle gracias, dar gracias por todo, sentirse muy agradecido, y es un momento que uno puede aprovechar también para cantarle, para expresar todos sus sentimientos, como para desahogarse y entablar una bonita amistad con el Creador, que es el ser más especial que existe. Entonces, creo que debe uno luchar y trabajar cada día más por lograr acrecentar esa relación entre él y uno. Bueno, eso es lo que he entendido que es el Itboedú. Me parece que es muy bonito, que debemos esforzarnos por mejorar cada vez más. Excelente, excelente. Baruch Hashem. Hay una cosa también muy buena, pues de parte de lo que estamos hablando ahorita, que uno tiene inquietudes, como qué será esto, este concepto, y es muy bueno uno poner en práctica, sobre todo al inicio, dice el Rabarush, preguntarle a Hashem, o mejor dicho, como dice el Rabarush, poner a prueba a Hashem. O sea, usted le puede lanzar una pregunta, le puede preguntar cualquier cosa a Hashem y decirle a Hashem, si encuentro la respuesta, es una prueba de que tú me estás escuchando. Eso sobre todo al principio anima mucho la persona. Entonces, cualquier cosa le puede uno preguntar, una cosa espiritual, algo del estudio, o decirle que le ayude a entender tal concepto, o que le muestre si eso es verdadero, es falso, o algo práctico, algo que tenga que hacer, algo material. Entonces, por ejemplo, le puede pedir uno señales. Puede pedir señales de que, bueno, por decir algo, si estudio medicina o estudio derecho. Entonces me pregunta a Hashem, Hashem, si quieres que estudie derecho, y le pide algo así como bien inusual, que uno casi nunca vea por ahí, por decir en la calle, que si quieres que estudie derecho, que pase un ganso aquí por este lado, un ganso negro. Pues tampoco le va a pedir un marciano, porque que llegue un alien y me diga, sí, estudié derecho. Pero algo que uno no vea todos los días, pues, que uno sepa y así, si estudio medicina, una gallina pase por aquí en la calle, en el centro de Medellín, una gallina. Algo así, pero entonces, eso es algo que es muy bueno porque, mire que, o sea, realmente, por eso se dice que la Torá de Rabbi Nachman es la Torá de la época de Mashiach. La época de Mashiach, esta época donde nosotros estamos. Y en esta época, pues hay mucha gente que estamos empezando a aprender los caminos del Eterno, pero no es muy diferente a un judío que tiene acceso a un Ra
al Rebbe y le puede preguntar muchas cosas. Entonces mire que Rabbi Nachman nos enseña a nosotros mismos estar como, o sea, siendo guiados, dejarnos guiar por los mismos libros, por las conversaciones con los demás, pero eso toca meterlo en el Hitbodedut. Eso es con la herramienta para uno también estudiar, puede rezar, estudiar y rezar. Lección número 1. Baruch Hashem. Pedirle a Dios, rezarle a Dios para que nos ayude a hacer la Hitbodedut y a mejorar la Hitbodedut. Uno cada vez va mejorando mucho en la Hitbodedut. Al principio cuesta, no, uno no lo hace bien, por muchas cosas, pero a medida que uno va haciéndolo, la Hitbodedut le sale a uno mejor. Baruch Hashem, sí. Sí, eso es como todo en la vida. Uno ahí se va entrenando. Sí, Sí. Después dice uno, como dice el rabino Salomón, ¿cómo pude vivir sin la Hitbodedut tanto tiempo? Sí. Sin hacer Hitbodedut tanto tiempo. Sí. Baruch Hashem. Hay muchos conceptos. Dios mediante ahí vamos pues como enlazando. Porque es que realmente las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev pues como que son muy amplias, muy profundas y tienen muchas cosas, pero así a nivel general van todas como orientadas a y llegan a ese punto de la Hitbodedut. La Hitbodedut le genera a uno la emuná, y que con la emuná uno puede estudiar la Torá. Y ya uno estudiando la Torá ya va empezando a volver más particular esa Torá, como, bueno, qué significa pues en la vida mía, pero es lo que dice el rey David, Kol misboteja emuná, todos tus preceptos son emuná. Entonces, en la medida que uno vaya haciendo Hitbodedut, más capacidad tiene de estudiar la Torá como se debe, es volverla una enseñanza de vida, volverla algo práctico. Sí. No sé qué más. Por ahí don Juan estaba levantando la mano, adelante. Sí, ¿me escucha? Señor. Sí, es para hacer una pregunta. Si la Hitbodedut es solamente de la línea de Breslev o los demás judíos, pues, por decir así, los de Chabad, los ortodoxos, pues las demás líneas también practican Hitbodedut, o ya la plegaria personal que ellos hacen fuera del rezo la llaman por otro nombre. Esa es una preguntita. Lo que dice Rabbi Nachman, espere que por aquí también creo que está ahí en estos laditos. Pero lo que dice Rabbi Nachman es que todos los grandes Hadikim han obtenido su nivel de santidad es por el Hitbodedut. Todos los grandes justos de Israel han obtenido su nivel es a través del Hitbodedut. Lo dice por acá, por ahorita, por ahí lo leímos. Y lo que dice es que el camino de él es un camino muy antiguo y un camino muy nuevo. Un camino antiguo porque todos los grandes Hadikim de Israel lo han hecho. Y nuevo porque él es el que se puso a darle como esa preponderancia, porque eso se fue olvidando. Era algo como muy obvio, que todo el mundo lo hacía. Y después en los últimos años empezó, pues en los últimos años, estamos hablando de hace 200 años, se empezó a olvidar. Entonces, parte de la misión de Rabbi Nachman, que estamos hablando, es que los judíos hagan Hitbodedut, pero no solo los judíos, sino Cualquier persona. todas las personas, todos los seres humanos recuerden cuál es el arma principal que tiene el hombre,
es la boca, y haga esa plegaria personal en aislamiento. Sino que, por ejemplo, los de Chabad también hacen Hitbodedut, sino que ellos tienen también otra herramienta que es el Innonenut, que es las visualizaciones. Eso lo tienen muchos los cabalistas. Como los de Chabad son muy de ese lado de la Hasidut, pues, pero con la Kabbalah. Los de Chabad son más intelectuales. Entonces se ponen a hacer unas visualizaciones que uno de Breslov también las puede hacer. Pero eso es lo que estamos hablando, y cuál es la importancia del Hitbodedut para uno ya poder de verdad integrar cualquier tipo de herramienta espiritual, que de verdad lo que lo lleve a uno a un progreso y una evolución tiene que ser a través del Hitbodedut. Entonces, si por ejemplo los de Chabad hacen el Innonenut, entonces por ejemplo visualizan las letras del nombre de Hashem, del tetragramatón acá en la frente, que brillan, eso es algo muy, muy bonito. Los Mekubalim, los cabalistas hacen mucho de eso, que siente una luz que sube por la espina dorsal y llega a la cabeza, y bueno, tienen mucha... Entonces, cada vertiente tiene como algo que es más fuerte, ¿no? Sí. Pero lo que nos dice Rabbi Nachman acá muy claramente es eso, que para de verdad avanzar en el camino espiritual tiene que hacer el Hitbodedut. Y también hay el caso de los que ni siquiera saben qué es Hitbodedut y son judíos y no hacen Hitbodedut, que es lo que el Rabarush nos cuenta muchas veces. Entonces no tienen de verdad ese avance espiritual, porque eso está pues como en las historias que nos cuenta el Rabarush, que son personas que hacen todos los preceptos, pero no le dan gracias a Dios, y entonces viven con amargura. Entonces sí, en cierto sentido es algo muy de Breslov sí es el Hitbodedut, pero más sin embargo toda la historia pues del pueblo de Israel, como Moisés cuando estaba en el desierto, Abraham, Yitzhak, se dice que Yitzhak salía al campo a orar, a hablar con Dios. Los grandes patriarcas, el rey David, se dice que el libro de los Salmos es el Hitbodedut del rey David. El libro de los Salmos fue que David cogió el Hitbodedut y lo pasó por escrito, esos son los Salmos. Entonces todos los patriarcas, los profetas, todos los grandes de Israel y los judíos simples también han hecho Hitbodedut, sino que la mala inclinación sabe que eso es una herramienta muy poderosa, que lo que dice Rashi, que la plegaria está en la cúspide de la creación. O sea, como la plegaria es como lo más fuerte que uno puede tener, entonces con la plegaria es posible liberarse de la mala inclinación de todas fuerzas. Entonces también la oculta mucho, algo muy oculto. O sea, no es fácil tener acceso a ese conocimiento y hacerlo y querer hacerlo. Es algo que tiene mucha oposición. Sí. Entonces Breslov sí se enfoca mucho en el Hitbodedut. Sí, mano, sí. Shalom, Daniel, gracias a Hashem. Por acá escribieron algo. Shalom, Daniel, gracias a Hashem por la enseñanza. Estoy desde el trabajo escuchando. Y si la plegaria es súper, súper importante para nuestro acercamiento al Creador bendito, Baruch Hashem. ¿Qué más, muchachos? Si no, para cerrar la reunión. ¿Entonces, algún otro comentario? Daniel, que el progreso en el trabajo personal que cada uno hacemos es notorio, es de verdad notorio cuando trabajamos fuerte en el Hitbodedut. Sí. Es ahí donde se empieza a ver de verdad esos verdaderos cambios en todo lo que tenemos que trabajar cada uno, trabajándole al Hitbodedut específico, por eso es individual. Sí, sí. Y como le he contado que yo desde muy joven he estado como en muchas cosas así espirituales y
Y lo único que he visto que me ha traído cambios así en forma ha sido con la enseñanza de Rabbi Nachman, con Bresle, con Litboedú. Estamos de acuerdo. Sí, he estado años en otras cosas y nunca he visto un avance verdadero, pues a nivel espiritual y a nivel material, sino como lo he visto con estas enseñanzas. Así. Principalmente poner en práctica el Litboedú, que es lo que hemos hablado. Listo, haga nomás el Litboedú. Y si hace solamente el Litboedú, después va a estudiar Torah, después va a rezar salmos, después va a hacer de todo. Pero si reza salmos, estudia Torah y no hace Litboedú, eso no va a tener un crecimiento espiritual. Es decir, algo como un crecimiento integral. Sí, integral. Va a ser algo intelectual en Sí. la cabeza, va a tener así grande, llena de cosas, pero el corazón, Dios guarde, arrugadito como una pasa. O sea, hay que bajar todo eso y hay mucho que estudiar. Entonces hay que bajar todas esas ideas que forman que están en el corazón, y esa es una definición de la Shejina. Es un concepto difícil de entender, porque la Shejina dice que la presencia, el lado femenino de Dios, es la presencia divina en este mundo. Pero entonces creen que es como lo del cristianismo, Dios guarde, que son tres, la Trinidad, no. Una definición muy buena es esa, el conocimiento en el corazón, o sea, esa es la Torah en el corazón, o sea, todas las ideas de espiritualidad, pero en el corazón. Y para lograr eso tienen que hacer el Litboedú. El Litboedú, Daniel, es algo que le deja a uno una huella de ese poder que Dios le da al hombre para poderse dirigir a él. A veces uno rezar, lo que yo hacía toda la vida, rezar. Yo veía que no tenía ningún fundamento hasta que uno encuentra un día cualquiera poder, una persona como ustedes, como José, que fue el que me recibió la primera vez, y uno empieza a ver, cuando le hablan de Litboedú, a uno esa información como que me rebotaba a mí en el cerebro, me rebotaba. Y yo le pedí a Dios, Señor, si estoy en lo cierto, por favor no me dejes nuevamente equivocar. Yo he querido hacerlo lo que tú nos mandas, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Ese ablandamiento que hace el Señor con uno, de llevarlo de menos a más, porque lo va llevando de una relación donde usted acaba de decir, uno se va dando cuenta que está en el camino porque encuentra las respuestas. Usted jocosamente decía que, dígame pues si estoy en lo correcto y pasa una gallina. Pues hombre, es que en realidad, mire, a mí me ha pasado esto. Yo le dije al Señor que, y con todo respeto para quienes me están escuchando, en este momento de las elecciones del país, yo tenía un candidato y yo le dije, Señor, yo no sé si estaré equivocado, pero yo quiero votar y quiero ser partícipe de esta votación. Ayúdeme, dígame qué debo hacer. Y me levanté orándole eso porque es algo de la patria, algo de que uno tiene que hacerlo. Entonces, y parece mentira, cuando llegué al carro, encontré dentro del carro un nombre. Y entonces yo en ese momento que está uno ávido y que tiene como la sensibilidad, dice, no, aquí me está hablando Dios, aquí me está diciendo. Y yo tomé esa determinación. No es para hablar del resultado ni nada, pero yo sí sé que el Señor le habla a uno y le dice. Lo que pasa es que la voz de él es tan tenue que uno a veces es un sordo formado, porque hay sordos enfermos y hay sordos formados. Yo soy un sordo formado. Entonces yo he visto la grandeza del Creador en estas lides pues que estamos en este momento. Pero es muy bello. El Litboedú sí verdaderamente es extraordinario, extraordinario. Gracias. Gracias a Hashem, que nos siga ayudando. Que nos siga ayudando. Gracias, Señor.
muy bonita esa experiencia. ¿Tienen de pronto algún otro comentario? Sin pena. Bueno, entonces Dios mediante aquí a despedirnos, no sin antes acordarnos de que la reunión de Nueva Gira rompe decretos, como nos dice Ray Jonathan de Galet, y a través del poder y el mérito del Saí verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro rey Nachman, hijo de Simhai de Feige, dedicamos este minutico para que cada uno haga su pedido. Mahashem. Amén. Sí. Shalom a todos, Bueno, muchas bendiciones. Shalom. Salón, todo lo bueno.